Bueno, bienvenidos, Dios les bendiga. Estoy muy feliz de poder estar vivo, poder servir. Espero que esto sea útil, es mi oración, es mi deseo y espero que de verdad sea de bendición. Hemos estado marcando las pautas acerca de cómo estudiar el Apocalipsis y específicamente el milenio, porque dijimos que aunque hemos demostrado bíblicamente que no es un milenio literal, de acuerdo a como lo presenta el dispensacionalismo, de todos modos sí se habla del milenio y aunque es la única parte donde aparece en la Biblia, pero está ahí y eso ya es razón suficiente para estudiarlo como cualquier pasaje bíblico. Entonces, con la misma seriedad y rigor, pero hemos estado presentando las pautas porque eh, es importante saber de qué literatura, cómo hacerlo, en fin, aplicando las más altas técnicas de la ciencia, la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación. Entonces, continuamos con eso, con ese, preparándonos para estudiar el Apocalipsis capítulo 20. Y valga decir que esto que estamos hablando no solo nos va a servir para interpretar el capítulo 20 que habla del milenio, sino en sí todo el Apocalipsis, que ese es mi deseo una vez que terminemos este proceso del milenio. Entonces, bueno, continuamos en esta situación. El último punto que quiero resaltar a manera teórica es decir que ninguna interpretación de un pasaje simbólico u oscuro o de difícil interpretación puede contradecir los que ya están en los pasajes claros. Es decir, un pasaje claro, lo que enseña, la doctrina que está ahí, no puede ser contradecida por otros pasajes que no son tan claros. Y eso apenas es lógico. Esa es otra regla de la hermenéutica que decíamos que son principios fundamentales y elementales, como la Biblia se interpreta a sí misma, en fin. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Otro asunto que tenemos que tener en cuenta, además dijimos en el video pasado que hay que tener en cuenta no solo la literatura, sino también la estructura, la dinámica que ocurre en el libro mismo. O sea, es mirar qué sucede en el libro. Entonces, básicamente lo que nos ha enseñado el dispensacionalismo es que Apocalipsis es cronológico. ¿Sí? Que la estructura es cronológica. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que ocurre en el capítulo 5 va primero y luego va que lo que ocurre en el capítulo 6 y luego lo que está en el capítulo 7 y así sucesivamente es una es como si fuera algo histórico. Y lo curioso es que ni siquiera los evangelios son históricos, en el sentido de que no están dados para dar eventos en forma cronológica, no necesariamente. Más que todo tiene que ver con un tema. Mateo, por ejemplo, su tema es el rey, Jesucristo como rey, y todo lo enfoca en sermones, la, la, las, el rey, la ley del nuevo reino, las parábolas del reino, la escatología del rey, en fin, son temas, o sea, ni siquiera la misma literatura de los evangelios es histórica o mejor dicho, va en un orden cronológico. Entonces, mucho más difícil decir esto, pero esa ha sido una manera y esto es muy importante tenerlo en claro porque esto va a afectar nuestra interpretación. Si yo creo que lo que ocurre en el capítulo 6 eh, es después de lo que pasó en el 5 pues me va a condicionar y vamos a mirar acá un ejemplo que no necesariamente, que en el Apocalipsis nosotros encontramos repeticiones, encontramos recapitulaciones, resúmenes, o sea, es como que el autor está tratando un tema, lo termina y luego vuelve a uno anterior. Eso ocurre. Y bueno, vamos a mirar, por ejemplo, eh, este capítulo 11, eh, versículo 15 al 17, 18. Estamos en Apocalipsis 11, 15 al 18, la séptima trompeta. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo.
y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas y los santos, que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. No sé si usted entiende acá que aquí se está hablando de juicio. Llegó el momento de dar el galardón. Dice el 18, se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar los muertos. O sea, si usted recuerda Mateo 25, es el juicio, ¿cierto? Hay la resurrección y viene el juicio. Entonces aquí estamos hablando básicamente de lo mismo, del juicio final, del juicio final. Por ejemplo, Mateo 25, 46 dice: e irán estos, bueno, venid acá, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, bueno, y a los otros les va a decir: apartados de mí, malditos, porque tuve hambre, no me diste de comer, en fin, y termina diciendo el capítulo: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿qué tal si yo les digo a ustedes, escúcheme, que después del juicio final viene el nacimiento de Cristo? Me gustaría verle su cara. Me imagino que, no, pero ¿qué le pasa, pastor? No, no, eso cómo se le ocurre. Pero eso es verdad. Según lo que vamos a leer, después del juicio final de lo que acabamos de leer, viene ¿qué? El nacimiento de Cristo. Capítulo 12. Recuerde que lo que estamos mirando es si Apocalipsis está escrito en una forma cronológica. Si lo que ocurre en el capítulo 12 está después del 11, porque eso es lo que acabamos de leer en el capítulo 11, lo que acabamos de leer del juicio, y ahora en el capítulo 12 sobre el nacimiento de Jesús. Eso es lo que lleva a esa conclusión de mirar el Apocalipsis en forma cronológica, que va en una forma secuencia, como si la profecía fuera histórica, ¿sí? Siguiendo un orden cronológico. Vamos a leer entonces. Dice capítulo 12, versículo 1 al 5, la mujer y el dragón. Y quiero que usted vaya leyendo, vaya mirando, pensando, ¿de qué está hablando Apocalipsis ahí? ¿Cuál es el asunto? Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y arrebatado por Dios, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿De quién están hablando acá? ¿Quién es el que va a regir con vara de hierro a todas las naciones? Usted ya sabe. Y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. ¿Quién es? ¿Qué ser es el que efectivamente está hablando de Cristo? ¿Cierto? Y dice que una mujer que tenía su cabeza una corona con 12 estrellas, eso suena 12, como las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Por ahí va la cuestión, ¿cierto? Entonces, mire, si Apocalipsis va en orden cronológico, efectivamente, esto es lo que sucede. Si es un orden lógico, entonces después del juicio final, ¿qué es lo que viene? El nacimiento de Cristo. Y eso es ridículo, obviamente, claro que no. O sea, ¿qué es lo que encontramos acá? Que después de hablar del juicio final, el autor se regresa a hablar
del reino milenial de Cristo, de hablar del nacimiento de Cristo y de la persecución que hubo, en fin. Entonces, solamente para mostrarles que aquí nomás, este es un ejemplo de que no, Apocalipsis no está en forma cronológica, pero a nosotros nos enseñaron, y digo nosotros porque eso es lo que llegó a América Latina, lo que más sabemos, es que la estructura de Apocalipsis, ¿cuál es? El primer capítulo es la presentación del Hijo de Dios, que su pelo era blanco, su vestidura larga, en fin. El capítulo 2, el mensaje a las iglesias. Capítulo 2, capítulo 3, es eso. El capítulo 4, ¿qué es? Cuando le dice, ve, sube acá, y entonces ahí es cuando la iglesia es arrebatada, y después vienen los juicios, todo lo que se narra sobre la tierra, y después viene el milenio. Bueno, ahí comienza el milenio, los juicios, etcétera. Entonces todo va organizado cronológicamente, pero este pasaje solamente nos está mostrando que Apocalipsis no necesariamente, no necesariamente está en forma cronológica. Listo. Otro punto, otra pregunta. ¿Cuál es el tema del capítulo 20 de Apocalipsis? Y bueno, para esto necesitamos leerlo. Voy a leerlo y usted por favor vayan concentradito mirando qué es el asunto, cuál es el tema, de qué es que habla el capítulo 20. Aquí dice los 1000 años. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Mire la Biblia como es de explícita, para que no quede duda de quién es ese dragón. Dice, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones. ¿Para que qué? Para que no engañase. Todas esas palabras son claves. Para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por poco tiempo. Y vi tronos y se sentaron, note eso, vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de ¿qué? De juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron. El sabor a reinos, tronos, juzgar, gobernar, reinar. Y reinaron con Cristo 1000 años, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Y qué? Reinarán con él 1000 años. ¿Cuál es entonces el tema de Apocalipsis 20, de lo que acabamos de leer? Yo creo que usted está de acuerdo conmigo que es el reino, el reino. De hecho, se nos dice el dispensacionalismo que este es el reinado milenial, reinado milenial. Entonces estamos de acuerdo en que el tema acá que se trata en este capítulo, los primeros 10 versículos, es el reino milenial de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que dijimos es que los pasajes claros deben ayudarnos a entender los pasajes oscuros o los pasajes simbólicos, figurados, como el que acabamos de leer. Entonces yo quiero simplemente, a manera de repasar, que es el mismo tema que se trata en Mateo 13 y en 1 Corintios 15. ¿Se acuerdan las parábolas? Ahí están todas las parábolas en Mateo 13. No las vamos a leer todas por obvias razones, pero usted las puede leer y podrá mirar lo siguiente. Voy a leer algo del trigo y la cizaña. Mateo 13:30. Dice Jesús, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Recuerden que dice que le dicen, Señor, ¿no sembraste buena semilla? Porque hay cizaña ya, ¿cierto? Y él dice que un hombre, el malo, vino y la sembró. Ay, Señor, entonces debemos recoger esa cizaña para que solo quede el trigo. Él dice, no, 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 no.
no, porque de pronto arrancan también el trigo. Déjenla así, déjenla, porque cuando vengan los segadores, ellos van a recoger la cizaña y la van a atar en manos. Bueno, la explicación que Jesús da está en el versículo 37. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Cristo. El campo es el mundo. La buena semilla son la buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Ojo, la siega. Entonces hay un proceso de siembra, un proceso de siega, de recoger lo sembrado. Dice que la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Yo no sé si usted entiende, pero esto es muy claro. O sea, la escatología de Jesús es tan sencilla. Él mismo le explica, no hay lugar a dudas, no hay cómo ponerse ¿Pero qué se trata? No, eso está muy claro. A prueba de bobos, como dicen en Antioquia. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviaré el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces el tema de las parábolas también es el reino, igual que Apocalipsis 20. Y hay un proceso de siembra y un proceso de cosecha. El versículo 47 de Mateo 13. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Mire que es la misma idea. Así será en el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces note que en Mateo 13 estamos viendo al Mesías como un sembrador, ¿cierto? Y podemos mirarlo aquí en la gráfica. Viene el Mesías como un sembrador. Entonces el reino es que mezclado, porque llega el reino y los malos y los buenos siguen ahí juntos, porque él dice, no, 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 no voy a arrancar la cizaña porque pronto daña y mejor dejémoslo y a lo último. Entonces el reino está mezclado, buenos y malos están acá, cosa que no podían entender los judíos, ni siquiera Juan el Bautista. ¿Cómo así que llegó el rey y yo estoy aquí preso? ¿Cierto? Aquí el Mesías se presenta como el segador. Entonces es una etapa en la que el reino de Dios va a ser ¿qué? Purificado, donde va a ser separación de los pecadores y de los justos. Entonces ahí es el reino perfeccionado, purificado. Eso en Mateo y Mateo 13. Miremos en 1 Corintios 15, 20 al 28. Dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque en cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En su venida. La venida de Cristo tiene que ver con qué. Si usted mira el capítulo, por favor lea todo el capítulo 15, ahí que está hablando de la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos ocurre cuando Cristo viene, ¿cierto? Por eso dice que los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando hayan suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Note que aquí también es el reino. El tema es el mismo, de Apocalipsis 20, de Mateo 13. No puse a Pedro acá, pero también lo vimos en otro video. La escatología de Pedro coincide con la de los evangelios, coincide con la de Pablo y también con la de Apocalipsis. Pues se supone, por ahora no lo hemos visto, estamos acercándonos. Dice, versículo 25, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies,
Y cuando dice que sujetó, que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, ¿qué tenemos en 1 Corintios acá? Cristo resucitado y entronizado. Mírenlo en la gráfica. Cristo resucitado y entronizado. ¿Qué quiere decir eso? El reino, la conquista del reino, el reino de conquista. El reino de conquista. Después viene el pueblo de Cristo resucitado, que es la consumación del reino. Es el reino consumado, cuando por fin el último enemigo por vencer es la muerte, y efectivamente lo hace. Entonces, por vencer quiere decir que es conquista, que está el reino de los cielos, no ha sido consumado, no ha sido finiquitado, está en proceso de conquista. Y cuando termine el último enemigo será la muerte, ahí ya vendrá el fin de este siglo, vendrá la eternidad. Entonces, Apocalipsis 20, lo que acabamos de leer. ¿Qué es lo que tenemos en Apocalipsis 20? Satanás es atado, ¿sí? Lo leímos. Comienza el reino milenial de Cristo. ¿Y cómo termina ahí? Satanás es quemado. El versículo 10 dice, bueno, lo tengo por acá. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás quemado. Entonces mire que es lo mismo, ¿sí? Satanás quemado, y luego ¿qué viene? Capítulo 19 de Apocalipsis, después del 20, cielo nuevo y tierra nueva, la eternidad. Entonces mire la similitud que hay en estos pasajes, ¿sí? Mire que es igual la estructura. Entonces vuelvo al punto, los pasajes claros tienen que explicar los pasajes oscuros, como el capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces, teniendo en cuenta todos estos principios y mirando todo esto que hemos compartido, estamos listos para estudiar ahora sí en detalle el capítulo 20 que acabamos de leer. Entonces, bienvenidos para la próxima. Vamos a comenzar y gracias al Señor. Que Dios les bendiga y nos vemos en otra entrega.